Bienvenidas y bienvenidos a mi canal Dr. Ribosoma. El día de hoy vamos a estar viendo el esqueleto humano. Normalmente se analizan 206 huesos del sistema esquelético, pero pues vamos a ir viendo los huesos más comunes. Algunos huesos, no los vamos a poder identificar en este esqueleto porque son internos, porque por ejemplo los huesecillos del oído pues van internos, o hay un hueso que sostiene o que se le dice que es la base del cerebro, que es el esfenoides, que también lo voy a mencionar, pero no lo vamos a poder ver aquí en el modelo. Pero vamos a ver la mayor cantidad de los huesos, tratándonos de acercar a los 206 que conforman el esqueleto humano. Bueno, pues vamos a iniciar. Ahorita, al ir mencionando los huesos, ustedes pueden ir haciendo un listado en un cuaderno para al final contabilizarlos. Pero bueno, vamos a iniciar con el cráneo. Vamos a hacer un conteo de arriba hacia abajo hasta terminar en los dedos de los pies. Y vamos a iniciar con el cráneo. Bueno, el cráneo, imagínenselo como un casco de protección para el cerebro, ¿vale? Entonces, la naturaleza le confirió al cerebro esa protección y pues el cráneo es una cavidad, la cavidad craneal, que contiene, mayormente en la parte interna al cerebro y en la parte posterior al cerebelo. Y tenemos estos huesos. Yo siempre en clases presenciales les digo que se imaginen como una caja de zapatos. La caja de zapatos tiene su lado anterior, posterior, o sea, por delante, por detrás, los laterales, la parte de arriba que sería como la tapa de la caja y la parte inferior de la caja. Más o menos así imagínense el cráneo y la parte delantera o la parte anterior de la caja vendría siendo este hueso, que es el hueso frontal, ¿vale? El hueso frontal, pues todo no lo podemos tocar, tocándonos la frente simplemente, y este es un solo hueso, ¿sale? Ese es uno nada más. En la parte posterior tenemos el hueso occipital, que es este de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, cuando ustedes se tocan la nuca, ese es el hueso occipital. Ahora, ya tenemos la parte delantera y la parte trasera. La parte superior, vamos a imaginarnos que es la parte como la tapa de la caja, vienen siendo estos dos huesos. Estos dos. Aquí ya son dos, ya vienen en pares, ¿sale? Este es uno y este es otro, que son los huesos parietales, ¿vale? Parietal derecho, así como estamos detrás del paciente, parietal derecho, parietal izquierdo. Entonces el frontal, el occipital y parietal, ya llevamos 4 huesos. Algunos huesos son únicos y algunos huesos son en pares. Ahorita vamos a ver las vértebras que son en grupos de a muchos. Bueno, tenemos entonces ahora hacia los lados, ¿sale? La parte de los lados, esta parte de aquí, del lado izquierdo, y esta parte de aquí, del lado derecho, son los huesos temporales, ¿vale? Entonces ya tenemos los temporales, los parietales, el frontal, el occipital, y les decía que hay un hueso por dentro que sería como la base de la caja, que es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides está interno, entonces por eso aquí no lo podemos ver a simple vista en este modelo. Y el esfenoides es el que se considera la base del cerebro, ¿vale? Entonces estaría por dentro en esta forma y encima ahí se encontraría el cerebro. Entonces eso es lo que corresponde simplemente o solamente al cráneo o la cavidad craneal. Bueno, continuando entonces con los huesos que se encuentran en la cabeza, ya dejando los huesos que conforman la cavidad del cráneo, vamos a ver principalmente, si nos ponemos de frente, los maxilares. El maxilar superior, que es esta parte de aquí, donde ahí quedan los dientes superiores, y el maxilar inferior, donde se articulan los dientes inferiores. Entonces, los dientes no son considerados huesos. Los dientes no entran en el conteo de los huesos debido a que los dientes se consideran órganos, ¿sí? De hecho, los odontólogos, los dentistas,
los nombran órganos dentarios. Entonces, esos no van a entrar en el conteo. Pero el maxilar superior, que les decía, y el maxilar inferior, esos sí están en el conteo de los 206 huesos del cuerpo humano. Bueno, si alguna vez lo han notado o si se han fijado, cuando nosotros hablamos o masticamos en el proceso de alimentación, solamente movemos el maxilar inferior. El maxilar superior nunca se mueve, ¿sí? Entonces nosotros tenemos movimiento de lo que le llamamos mandíbula, que como decimos es el maxilar inferior, para los procesos de hablar o de masticación, ¿sale? Bueno, entonces en la parte también de aquí de la cara tenemos el hueso que separa las fosas nasales, este de aquí, el hueso vomer. Tenemos también el hueso nasal, propiamente el de la nariz, ¿sí? Aquí la parte de la nariz no se, digo, ya no es, como es el puro esqueleto, en esta parte de aquí estaría el cartílago de la nariz, ¿sí? Pero ese no es cartílago, ese no es un hueso. El tabique que le llamamos nosotros ustedes se pueden tocar su nariz y la pueden mover de un lado hacia otro porque es un pedazo de cartílago, pero bueno, ese no es hueso. El hueso es ya esta parte de aquí que estoy tocando ahorita, que es el vomer, que divide, les decía, una fosa nasal de la otra. Y el hueso nasal, que es el que está hasta acá, ¿sí? Ya entre las cavidades oculares, podremos decir. Entonces aquí tenemos estos huesos. Y les comentaba que también por dentro del oído, ¿sí? Tenemos 3 huesecillos, el yunque, el martillo y el estribo. Entonces serían 3 de un lado y 3 del otro lado, ¿sí? 3 de cada oído, yunque, martillo y el estribo. Y tenemos aquí también un hueso que es parte del cráneo, que es el hueso cigomático, que se encuentra en estas partes de aquí. Ahora vamos a pasar a la columna vertebral. Bien, la columna vertebral está dividida en 3 secciones. Las primeras 7 vértebras, que se llaman vértebras cervicales, que son del cuello prácticamente, en esta zona de aquí. Las siguientes 12 vértebras, que son las 12 vértebras que conforman el tórax. Y las últimas 5 vértebras, que son las vértebras lumbares, y al final unas vértebras sacrocoxígeas. Pero bueno, vamos a iniciar. Aquí hay un dato interesante. Las primeras 2 vértebras tienen nombre y todas las demás no. ¿A qué me refiero con esto? La primera vértebra, que es la vértebra que está sosteniendo al cráneo, tiene forma como de anillo y es la base del cráneo, se llama atlas. Y la segunda vértebra se llama axis. Estas 2 vértebras articulan entre sí para poderle dar el movimiento a la cabeza. Por eso nosotros podemos girar hacia adelante, hacia atrás, hacer extensión, flexión o girar la cabeza hacia todos lados por la función de estas 2 vértebras, el atlas y el axis. También se les puede llamar vértebras C1 y C2, porque así se enumeran o así se mencionan, C1, C2, C3, C4, C5, C6, hasta la C7. Son 7 vértebras cervicales, pero tienen nombre, como les decía, atlas y axis. Entonces, tenemos 7 vértebras cervicales, ¿sí? Hasta esta de aquí. Ahora, después empiezan las vértebras torácicas o dorsales. Algunos libros la mencionan como dorsales o torácicas, pero mayormente yo las he visto como torácicas y por eso se denominan como T. T1, T1, T2, T3, T4 y así sucesivamente. ¿Cómo podemos identificar qué son las torácicas? Porque a partir de las vértebras torácicas se articulan las costillas. Si se fijan, aquí está la primer vértebra del tórax y aquí está articulada una costilla. Entonces tenemos 12 vértebras torácicas. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. ¿Vale? Aquí están 12 vértebras torácicas y cada una tiene sus costillas.
tiene una costilla del lado izquierdo y una costilla del lado derecho. Después continuamos con vértebras más gruesas. Voy a ponerlo aquí de lado. Estas vértebras son las vértebras que soportan nuestro cuerpo, tanto cuando estamos de pie, cuando estamos haciendo ejercicio, caminando, trotando o cuando estamos sentados. Son las vértebras lumbares. Por eso ustedes pueden ver el grosor de estas vértebras, ¿sí? Que es mucho mayor al grosor de las vértebras torácicas. Ahí está, ahí se enfoca mejor. De las torácicas y de las cervicales. Entonces estas son las vértebras más gruesas y soportan el peso. Son 5, entonces es la lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4 y lumbar 5. O L1, L2, L3, L4 y L5. ¿Vale? Y por último tenemos las vértebras sacrocoxígeas. Esto de aquí, esta zona, se le llama sacro y coxis. Entonces yo he visto que en algunos libros de anatomía la mencionan como vértebras sacrocoxígeas o articulación sacrocoxígea, porque en algunas personas están fusionadas y en otras están separadas. Pero bueno, vamos a mencionar como que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértebras sacras y aquí en este modelo 2 coxígeas o en algunas personas hasta 3 coxígeas. En esta parte supuestamente hay una teoría donde dice que esta es como una colita que tenían los seres humanos hace miles de años, que poco a poco fue desapareciendo, entonces por eso tiene esta forma de aquí. Bueno, antes de continuar a los siguientes huesos, que son los huesos del tórax, ya hay un huesito, digo, aquí no se aprecia, aquí no se encuentra, que es un huesito que todos le decimos la manzanita o la manzanita de Adán, ¿sí? Que está más o menos en esta parte del cuello. Si ustedes se tocan exactamente aquí en la garganta, aquí pueden tocarse un huesecito y que a los hombres se nos marca un poquito más o es un poquito más visible que en las mujeres, pero bueno, ese hueso se llama hueso hioides o hueso hioideo, ¿sí? Y ahora sí vamos a iniciar con huesos que conforman lo que se llama cavidad torácica, ¿sí? Bueno, principalmente tenemos estos huesos de aquí, que son las clavículas, ¿sí? Tenemos una clavícula del lado derecho, una clavícula del lado izquierdo, y a partir de este momento, más o menos, vamos a tener los mismos huesos de un lado que del otro, tanto derechos como izquierdos. Entonces iniciamos con las clavículas. Las clavículas, si pueden ver ustedes, se articulan con un hueso que está aquí en la parte posterior, ¿sí? Estos huesos que son los omóplatos o las alitas, ¿verdad? Si ustedes ven a una persona sin playera, sin camisa, se le nota luego estos huesos que son la parte posterior de la espalda, que son los omóplatos, o también se les puede llamar escápulas, ¿vale? Algunos huesos tienen dos denominaciones, como en este caso, escápula o omóplato, es lo mismo. Entonces, como pueden ver, se articula aquí la clavícula con la escápula o el omóplato. ¿Bien? Bueno, en la parte anterior del tórax tenemos este hueso. Este hueso es el esternón. El esternón se divide en 3 partes. Este se llama manubrio, esto se llama cuerpo. No sé si se alcance a notar la división. Aquí está la división. Cuerpo del manubrio del esternón, cuerpo y apéndice sifoides, aquí el piquito. Entonces se divide en esas 3 partes todo este hueso que es el esternón. ¿Y cuál es la importancia de este hueso? Que este hueso es con donde se articulan las costillas en la parte delantera y también las clavículas, como pueden ver aquí. Entonces esta sería la primer costilla, ¿sí? Entonces esta costilla que ya habíamos dicho que se articula en la parte de atrás en las vértebras cervicales, en la C1, entonces en la parte de adelante se articula con el esternón, ¿sí? Y las costillas son 12. Vamos a ver aquí, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hay dos flotantes, las dos de acá. Estas costillas, fíjense bien, estas costillas no está pegada, no se articula en la parte de adelante, ni tampoco esta chiquita de atrás. Entonces, estas últimas dos costillas les dicen costillas flotantes o costillas falsas, ¿sí? Todas las demás costillas sí se articulan en la parte de adelante con el esternón, ¿vale? Continuando aquí con los huesos de los miembros superiores, refiriéndonos a los miembros superiores, los brazos, y ahorita vamos a referirnos posteriormente a los miembros inferiores que son las piernas. Bueno, los miembros superiores, ya decíamos que aquí en la zona del hombro, que todos conocemos como el hombro, se articula entonces la clavícula, se articula el omóplato, y se articula este hueso, que este es el hueso del brazo, ¿sí? Porque la parte de acá le llamamos antebrazo. Entonces, el hueso del brazo es el húmero, ¿sí? Entonces, el húmero. Si están haciendo su listado de huesos, tenemos un húmero del lado derecho y un húmero del lado izquierdo. Estos son ya huesos largos, ¿sí? El húmero es el segundo hueso más largo, porque el primero es el fémur, ahorita lo vamos a ver en la parte de la pierna, pero estos ya son huesos largos. En la parte de aquí del codo tenemos articulado el húmero, como decíamos, en el brazo, y el antebrazo está conformado por estos dos huesos, el radio y el cúbito, ¿vale? Radio y cúbito. ¿Cómo podemos diferenciar cuál es el radio y cuál es el cúbito? Bueno, hay varias formas. Anatómicamente, si se fijan, el radio es más grueso y el cúbito es más delgadito. Pero también podemos diferenciarlo de otra forma. El radio siempre está del lado del dedo gordo. Si se fijan, aquí tengo la mano del esqueleto. El dedo gordo, que sería este, es el que está pegado al radio. Y el cúbito está pegado al dedo meñique, ¿sí? Entonces es también una forma. Porque si un paciente mueve su mano, entonces para no desubicarnos, siempre el hueso que está pegado al dedo gordo es el hueso de... Ay, ya no lo puedo acomodar. Bueno, aquí continuando entonces en la articulación de la muñeca tenemos 8 huesecillos, que son los 8 huesos del carpo, estos de aquí. Cada uno tiene su nombre, pero ahorita nada más con que memoricen o que no se les olvide que aquí hay 8 huesecitos que conforman lo que le llamamos la muñeca o huesos del carpo. Con eso es suficiente. Después tenemos estos huesos que son 5, uno que va dirigido hacia cada dedo, son los huesos que podríamos decir de la palma de la mano, estos de aquí. Son los metacarpos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Son los huesos metacarpianos o metacarpos. Y finalmente tenemos los huesos de los dedos, ¿sí? Que se llaman falanges. Entonces, para poder distinguirlos, a los que están más pegados a la palma de la mano o más cercanos a la línea media, se le llaman falanges proximales y luego falanges medias y el último, el de la puntita, falange distal. Cada dedo tiene 3 falanges, falange proximal, media y distal, excepto el dedo gordo. El dedo gordo solamente tiene falange proximal y distal, ¿sí? Pero todos los demás tienen falange proximal, media y distal. Entonces el dedo gordo, el dedo índice, el dedo medio, el anular y el meñique. Así que pueden ir sacando las cuentas tanto de una mano como de la otra, ¿verdad? Que tenemos exactamente el mismo número de huesos. Bueno, ahora pasamos a la zona de aquí de la cadera. Este hueso de la cadera tiene una división en múltiples partes, pero para hacerlo práctico, solamente ahorita por el momento le vamos a llamar pelvis, ¿sí? Es el hueso de la pelvis, ¿sí? Entonces tenemos de la pelvis del lado derecho y de la pelvis
del lado izquierdo. Y a partir de ahí inician los huesos de los miembros inferiores, ¿sí? Empezamos con este hueso que se articula aquí con la pelvis, que es el hueso más largo que tenemos en el cuerpo humano, que es el fémur. Este es el hueso del fémur, ¿sí? En la parte de acá de abajo ya llegamos a la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, esta bolita de aquí, que todos pueden tocarse al momento de estar sentados en una silla, ustedes pueden tocarse que hay una bolita exactamente al centro de la rodilla, es la rótula o patela también se le puede llamar. Y tenemos los dos huesos en la parte inferior de la articulación de la rodilla, que es la tibia y el peroné. Igual, ¿cómo diferenciamos la tibia y el peroné? La tibia es la más gruesa, el peroné es el delgadito. O la tibia siempre está por la parte interior o pegada a la línea media. Acá tenemos el otro. Y el peroné es el que está por fuera, ¿sí? O lateralizado. Y es más delgadito, ¿sale? Bueno, si ustedes se tocan su tobillo, luego se siente una bolita, entonces es esta bolita. ¿Sí? Miren de este lado. Esta bolita del peroné, ¿vale? Y ya llegamos entonces al tobillo. El tobillo, que es esta parte de acá, tenemos aquí 7 huesecillos. Si recuerdan, entonces mencionamos que los huesos de la muñeca se llaman huesos del carpo, estos de aquí. Bueno, estos de acá se llaman tarsos, huesos del tarso, y estos son 7. Este es el que conforma el talón y hay otros 6 que conforman toda mi articulación del tobillo. Y estos huesecillos que son como el empeine, que le llamamos el empeine del pie, entonces son los metatarsos, ¿sí? Recuerden que acá son carpos y metacarpos, aquí son tarsos y metatarsos. Y tenemos también 5, 1, 2, 3, 4, 5 por cada pie. Y finalmente los dedos de los pies, que siguen la misma nomenclatura que los huesos de las manos, se llaman falanges. Entonces tenemos falange proximal, la que está más pegada al pie, falange media, la intermedia, y falange distal, la que está en la punta del dedo. Y como en las manos también cada dedo tiene 3 falanges, proximal, media y distal, excepto el dedo gordo. El dedo gordo del pie solamente tiene falange proximal y distal. A los dedos de los pies se les pueden llamar ortejos, y para diferenciarlos se enumeran del dedo gordo hacia acá. Entonces, primer ortejo, segundo, tercero, cuarto, quinto ortejo, ¿sí? Porque hasta donde yo sé no tienen nombre como los de acá, del dedo gordo, el dedo índice, anular, medio, meñique. Entonces, así se denominan los dedos de los pies, como ortejos. Bueno, y ya para finalizar, la importancia del esqueleto humano. El esqueleto humano es una estructura de soporte, como pueden ver. Si los seres humanos no tuviéramos el esqueleto, entonces seríamos nada más una masa gelatinosa de músculos y piel. Tendríamos que arrastrarnos como los gusanitos. Pero el esqueleto es el que nos da soporte. Pero los huesos no pueden moverse por sí solos, ¿sí? Las articulaciones, que son las uniones entre los huesos, nos sirven para que el esqueleto tenga movilidad. Pero para que se puedan mover los huesos es necesario los músculos. Los músculos esqueléticos que vimos en otra sesión. Entonces, el músculo esquelético o músculo estriado, que son los músculos que van pegados directamente aquí a los huesos, son los que cuando hacen contracción nos dan la movilidad de todo nuestro cuerpo, de nuestros brazos, nuestras piernas, de la cara, al hablar, al comer. Los músculos están pegados a los huesos gracias a unas estructuras que se llaman tendones, ¿sí? Los tendones, cuando ustedes alguna vez
comen, por ejemplo, una pierna de pollo, se comen la carnita y al final, alguna vez fíjense en eso, pegado al hueso hay un pedacito como parece una liguita blanca. Entonces el tendón. El tendón es el que agarra al músculo al hueso, ¿sí? O une, más bien dicho, el músculo al hueso. Y para que los huesos estén unidos entre sí, existen los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos, que tienen ese nombre porque parecen como ligas, son estructuras que pegan o hacen que estén unidas las articulaciones entre hueso y hueso. Los ligamentos son los que nos ayudan a mantener en forma y unidas todas las articulaciones, pero el movimiento está dado prácticamente por los músculos. Si no tuviéramos músculos, no podríamos mover nuestro esqueleto. Bien, espero que les haya gustado esta explicación sencilla y rápida de los huesos que conforman el cuerpo humano. Si les gustó el video, pueden dejarme un comentario. Suscríbanse, por favor, para que cada vez seamos más. Eso también me ayuda a poder generar más videos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.